Yo creo que es uno de los estados emocionales más importantes que un ser humano podría vivir. Es más, yo creo que sin este sentimiento tan maravilloso que es el amor, la mitad de nuestra vida podría estar un poco destruida, sin mucho sentido. En el capítulo del día de hoy vamos a hablar sobre un tema que yo creo que puede ayudarte muchísimo a restablecer algún tipo de relación o, mejor dicho, podría incluso ayudarte a encontrar a aquella persona que tanto estás esperando y que tanto has anhelado tener a tu lado durante toda tu vida. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal, no olvides activar las notificaciones para que te enteres de todo el contenido que está subiendo la academia durante todos los días, para ayudarte a que expandas tu conciencia, para que también te ayudes a crecer de manera personal y también a desarrollarte espiritualmente. Vamos entonces con la introducción y volvemos a hablar sobre el efecto luna de miel y cómo puedes encontrar a tu pareja ideal. Bienvenido Clan de Luz, soy Carlos Vázquez, miembro de la Academia Minkoff y también soy escritor de este maravilloso libro que se llama Tú no eres tú, el secreto que debes conocer para transformar tu vida. Este libro, como ya se los hemos comentado, tiene un gran objetivo y es entregarte las herramientas necesarias, las herramientas básicas para que te enteres de cómo toda tu vida ha sido programada y todos estos resultados que has tenido han sido producto de aquello. En estas páginas vas a encontrar también un lenguaje muy simple que te va a ayudar a determinar por qué eres quien eres y cómo puedes empezar a cambiar y a tener esa realidad maravillosa que todo el mundo debería empezar a buscar. Y si no lo has hecho, este es el momento preciso para que adquieras uno de nuestros libros y te conviertas en uno de nuestros estudiantes y seas miembro activo de la academia. Como ya lo habíamos comentado, hoy vamos a hablar sobre un tema que es tremendamente importante para la vida de cualquier persona. Estamos hablando de este sentimiento maravilloso que es estar enamorado, estar en esta frecuencia tan maravillosa de tener a alguien al lado y también estar en armonía con nuestros sentimientos y ver reflejados a través de esta maravillosa relación esta vida que estamos anhelando. Pero también no hay que perder de vista que esta sensación, este sentimiento y esta relación también se pueden ver afectadas y eventualmente pueden terminar. Esta relación también puede destruirse debido a distintos factores que vamos a pasar a revisar ahora, pero tiene que ser desde la perspectiva que te vamos a plantear. Es decir, tenemos que incorporar todo lo que está incluido en este libro que ya te comentábamos a esta realidad que queremos manejar. Es decir, nuestra mente, cómo nosotros somos programados de cierta forma para que nosotros tengamos los resultados en el mundo exterior. Y eso va a impactar directamente en las personas que vas a traer a tu vida, en las personas que vas a compartir tu vida, incluso también va a impactar de una manera muy positiva si llegas a establecer una conexión tan importante como la que te vamos a explicar ahora. Así que toma papel y lápiz porque esta información sin lugar a dudas te va a ayudar muchísimo a tener muchísimo mejores relaciones con tu pareja. Para empezar con esta explicación vamos a partir desde una analogía que yo creo que te puede ayudar mucho, así que pon mucha atención. ¿Te acuerdas de la película Matrix en la cual el protagonista Neo tenía dos opciones? La primera era tomar la píldora azul y tomar como segunda opción la píldora roja. ¿Te acuerdas cuál era el significado de cada una de estas píldoras? Bueno, aquí te vamos a ayudar a recordarlo. La píldora azul significaba que si el protagonista se tomaba esa píldora, su vida al otro día iba a ser de la misma manera que venía siendo durante toda su vida. Es decir, las mismas rutinas, los mismos pensamientos, las mismas actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, si decidía tomar la píldora roja, él iba a ser capaz de darse cuenta del mundo en el cual estaba viviendo y también iba a tener la posibilidad de poder despertar de este mundo, despertar de esta programación de la cual él había sido también víctima o había sido producto. Entonces, para empezar a entender cómo nosotros podemos
tener buenas relaciones amorosas, es decir, relaciones fructíferas y que duren para siempre, tenemos que tomar esta decisión. Por un lado, si quieres seguir teniendo los mismos resultados que has tenido hasta el día de hoy en tus relaciones, puedes tomar perfectamente la pastilla azul. Pero si no estás conforme con tus resultados, si sientes que siempre te pasan las mismas cosas, si sientes que siempre te llegan a tu vida el mismo tipo de personas, tienes la gran posibilidad entonces de tomar esta pastilla roja y empezar a ver este mundo que se llama las relaciones amorosas desde otra perspectiva. Así que si no quieres seguir viendo este video, toma la pastilla azul, pero si quieres seguir viendo este video tienes que tomar la pastilla roja sí o sí, porque desde ahora te vamos a empezar a contar cómo poder cambiar y cómo ver desde otra perspectiva el mundo de las relaciones amorosas con esta pastillita. Como ya sabes entonces, y como lo hemos dicho en innumerables capítulos de nuestra academia, nosotros somos programados durante los 7 primeros años de nuestra vida. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros, es decir, nuestras ondas cerebrales, están en una frecuencia denominada ondas Z, o también se conoce como las ondas teta. ¿Y qué quiere decir esto? Que nuestra frecuencia está a tal nivel que todo lo que recibimos en términos de información, es decir, nuestra crianza, es decir, también las ideas que nosotros vamos a empezar después a manifestar, están programadas antes de los 7 años. Por eso que muchos de nosotros, o la mayoría de los niños, creemos en estos cuentos maravillosos y todas estas historias que nos cuentan cuando somos niños, porque no tenemos ningún filtro, es decir, no hay ningún cuestionamiento respecto de todas estas manifestaciones o estas creencias que nos están siendo instaladas a raíz de este nivel de programación que tenemos, o a este nivel de ondas de frecuencia que tiene nuestro cerebro a esa edad. En otras palabras muy simples, nuestro comportamiento está determinado por esa programación. Es decir, todo el comportamiento y todas las acciones que nosotros ejecutamos día a día están determinadas en un 95% por esa programación. Es decir, nosotros nos movemos de manera inconsciente durante el 95% de nuestro día. Por eso, por ejemplo, que muchas veces se te puede olvidar haber apagado la luz, siendo que ya lo hiciste, pero te cuestionas cuando sales de tu casa si efectivamente o cortaste la luz, o si dejaste algún objeto en algún lugar determinado, o cualquier otra situación que te genere duda. ¿Por qué? Porque ese programa, esa ejecución, lo hiciste de manera inconsciente y no le pusiste la atención. Simplemente ejecutaste el programa de acuerdo a tu programación. Entonces, toda esta programación nos ayuda a interpretar el entorno en que vivimos. Y de esta manera nosotros ejecutamos comportamientos que van a dar coherencia a esta interpretación que le damos. Para comprender todo este funcionamiento de la mente, hay exámenes que se realizan para estudiar efectivamente las ondas cerebrales. Uno de ellos es el electroencefalograma. ¿Y cuál es la función de este examen? Simplemente determina la frecuencia de ondas que tiene tu cerebro, es decir, cuando tú estás en un estado activo de pensamiento, estas ondas cerebrales son mucho más activas, es decir, son mucho más frecuentes. Por lo tanto, cuando estás durmiendo, por ejemplo, estas ondas cerebrales tienden a bajar y su frecuencia es mucho más espaciada. Por eso que cuando nosotros estamos en un momento activo de nuestra vida, estamos en una onda cerebral beta. ¿Qué quiere decir esto? Que la frecuencia de la onda es muchísimo más activa que cuando, por ejemplo, estamos durmiendo. Todo esto entonces nos dice que nuestros pensamientos son exclusivos de nosotros, es decir, todos nuestros pensamientos están dentro de nuestra cabeza y no están disponibles para las demás personas. Pero hoy en día podemos hablar de otro examen que está derribando esta creencia y que tiene que ver principalmente con esta forma de hacerle el examen al cerebro, es decir, el estudio de estas ondas cerebrales, y estamos hablando del magnetoencefalograma. ¿Y qué quiere decir esto? A diferencia del electroencefalograma, nosotros, si alguna vez te has hecho este examen, a nosotros nos ponen algunos electrodos sobre la piel, es decir, los electrodos están en contacto con nuestro cuero cabelludo para poder determinar efectivamente estas ondas cerebrales o esta frecuencia. Sin embargo, con el magnetoencefalograma, nosotros ya no tenemos el contacto de ningún electrodo, es decir,
solo se pone una especie de casco gigante en nuestra cabeza y eso va a determinar cuál es la frecuencia de nuestras ondas cerebrales y cuál es la conclusión que nosotros podemos llegar utilizando este examen. Que nuestros pensamientos emiten ondas hacia afuera, es decir, no son necesariamente exclusivos de nuestro cerebro y no están contenidos necesariamente dentro de nuestro cráneo o están en nuestro cerebro. Y eso hace que nuestros pensamientos emitan una frecuencia que vaya a conectarse directamente al campo de energía, en otras palabras, al campo cuántico. Entonces lo que podemos empezar a deducir es que nuestros pensamientos sí efectivamente pueden estar siendo transmitidos a otra persona. Y aquí vamos a explicarte con algo muy simple cómo podemos determinar esto. Hay un concepto que se llama interferencia constructiva en neurociencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando dos ondas de energía se juntan, estas ondas se amplifican, es decir, amplían su magnitud y empiezan a vibrar juntas. Es decir, que si nosotros tenemos una conexión de onda con otra, podemos entrar en una relación o una interacción mucho más potente. Esto se puede graficar de manera mucho más simple cuando, por ejemplo, tenemos una copa de agua que está vibrando en cierta frecuencia y ponemos, por ejemplo, al lado un diapasón. ¿Qué es lo que es un diapasón? Es un instrumento que mide cierta frecuencia y que también emite cierta frecuencia. Si esta copa y este diapasón se juntan y empiezan a vibrar de la misma forma, estamos entonces enfrente de una interacción constructiva. Por otro lado, si esta copa tiene una frecuencia distinta y el diapasón tiene otra frecuencia distinta, los átomos de la copa van a empezar a vibrar a una frecuencia distinta y eso hará que la copa se destruya. Entonces estamos hablando de una interferencia destructiva. Por eso que no te extrañe, y ya vamos a empezar ahora a entrar en este mundo de las relaciones, que no te extrañe que cuando tienes buena onda o buena vibra con una persona es porque estás en una frecuencia de ondas similar, es decir, están en una frecuencia que los va a ayudar a tener una relación mucho más estrecha. Por eso, por ejemplo, que nacen las grandes amistades, también nacen las grandes relaciones y eso es producto de este nivel de frecuencia que tienen ambas personas. Por otro lado, si hay una mala onda, es decir, una mala vibración, es decir, no te llevas bien con la otra persona, es simplemente porque tu frecuencia, es decir, tu onda de energía no es la misma que tiene esa persona. Y eso no quiere decir que esa persona sea una mala persona y que tú seas una mala persona para ella. Por lo tanto, es esencial entonces que a este punto empecemos a entender que nuestra energía, es decir, nuestros pensamientos van a emitir una onda al campo y esa onda va a buscar ondas similares para que empiecen a vibrar en conjunto. Para continuar entonces con esta explicación, podríamos decir que ahora tu cerebro se va a transformar en un diapasón. Nuestro cerebro ahora va a ser este diapasón que va a estar buscando frecuencias relacionadas con lo que está emitiendo en términos de frecuencia en ese momento. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a tener algún tipo de relación amorosa? Siempre esto tiene una génesis y lo vamos a poner de esta forma. Supongamos que tenemos 4 copas con una imagen distinta en cada una. Por ejemplo, en la primera copa vamos a tener una pareja discutiendo y también peleando y teniendo un rostro de mucha rabia. Por otro lado, en la segunda copa podríamos tener una persona que está con otra persona, pero con una cara de desánimo y diciendo en qué me vine a meter, por qué estoy con un tipo de personas como estas, qué fue lo malo que hice para estar o para merecer este tipo de relación. Por otro lado, podemos tener una tercera copa en la cual vamos a ver una pareja cenando y teniendo un momento maravilloso de mucho amor y también que nos van a traer muchísimos buenos recuerdos por el resto de nuestra vida. Y finalmente podemos tener otra copa en la cual hay una pareja que está en un tribunal discutiendo cómo va a ser esta separación porque ya hay una vida formada y también hay una familia, hay hijos y están poniéndose de acuerdo para que esto sea resuelto de manera judicial. Y aquí hay que volver a la explicación anterior, es decir, nuestra programación durante los 7 primeros años fue
en base a nuestras ondas cerebrales. Es decir, nosotros no tuvimos ningún filtro en base a lo que vivimos, sino que más bien absorbimos todo aquello que vimos. Esto también es muy importante. Uno no necesariamente aprende por lo que lee, sino que más bien aprende muchísimo y de manera mucho más profunda por lo que ve. Por ejemplo, si una persona vivió en un ambiente familiar en el cual las discusiones eran parte del día a día, los golpes también entre familiares eran parte de esa rutina, vamos a tener entonces que nuestro programa mental va a guardar esa información y, como ya te lo habíamos comentado, el programa mental tiene que hacer coherencia con el mundo exterior y va a buscar inconscientemente ese tipo de relaciones para poder ejecutar el programa. Por otro lado, si yo vivo en un ambiente, en una casa donde la relación siempre fue armoniosa, hubo respeto, hubo mucho amor, yo vi a mi papá y a mi mamá o a las personas que me criaron dándose mucho amor, yo lo que voy a hacer entonces a través de mi programa mental, que es el 95% de manera inconsciente, voy a buscar ese tipo de relaciones porque voy a tener la necesidad inconsciente de replicar ese programa. Por eso es tan importante entonces que aquí, cuando tenemos estas 4 copas, veamos primero cómo ha sido nuestra programación mental, y si no tenemos la claridad necesaria de saber cómo fuimos programados, es el momento entonces de empezar a cuestionarnos cómo fuimos criados, cómo fue esta programación y cómo está impactando en estos momentos en nuestra vida. Para entender entonces esta explicación lo vamos a resumir en una frase mucho más corta. Lo que estamos haciendo a través de nuestra programación mental es emitir una vibración que se tiene que manifestar de todas maneras en el plano físico, en el plano del 3D, para poder darle un sentido a este programa que hemos sido cargados durante los 7 primeros años de nuestra vida. Pero ahora, si nos centramos netamente en lo que tiene que ver con la relación, con este inicio tan maravilloso, con este inicio tan lleno de buenos momentos y de tan alta energía, de tan alta vibración, ¿por qué todo termina muchas veces en algo muy triste y también en algo muy complicado? Como ya lo habíamos comentado, en estas 4 copas podemos tener una relación de mucho amor y que se puede mantener, pero eso también va a depender de la programación mental que recibimos, pero otras veces termina tal vez en un tribunal, termina en una discusión muy fuerte, o también termina en situaciones en la cual te resignas y decides vivir esa vida que tal vez no quieres vivir, pero también tuviste un estilo de programación que no te da la personalidad o que no te da ese poder de poder terminar la relación cuando es el momento. Entonces, ¿qué pasa al principio de la relación? Evidentemente que no estamos en un 95% de la programación inconsciente. Más bien asumimos el control de nuestra vida, es decir, estamos viviendo en el momento presente. Cuando tú te enamoras, estás en absoluta conciencia, es decir, sales del programa del 95% y empiezas a actuar de manera mucho más consciente. Es decir, y tomando la película Matrix, has tomado la píldora roja, porque así sales del programa y te das cuenta que puedes tener y que puedes controlar todos los movimientos o todas las acciones de tu vida. Por eso que cuando estás enamorado, tu vida cambia, estás en un estado energético en el cual todo es mejor, ya no tienes estos pensamientos negativos, más bien estás en un estado de gracia, estás en un estado en que todo es bueno, tienes incluso más capacidad para perdonar ciertas cosas, para ser más tolerante frente a otras, incluso tu energía vital aumenta de manera considerable. Por eso, por ejemplo, que cuando las parejas se conocen, tienen muchas más relaciones sexuales que en un tiempo determinado posterior, porque esa energía vital se traduce en esta expresión física de amor puro y también de muchísima pasión. Este estado de luna de miel o de enamoramiento o de amor fuerte, de amor puro, de amor energético puede durar dependiendo de nuestra programación subconsciente, y aquí te lo explicamos. Puede durar 2 meses, puede durar 6 meses, puede durar 1 año, puede durar incluso muchísimo tiempo más. Pero ¿cuál es el problema que se presenta cuando empiezan a manifestarse estos problemas? Como ya te lo habíamos comentado,
El 5% está controlado por nosotros, somos el tiempo presente, estamos en absoluta armonía con este estado maravilloso que es controlar nuestras acciones y también darle un sentido a todo lo que estamos pensando. Recuerda que nuestra mente siempre va a buscar coherencia en el mundo exterior para que eso se manifieste. Pero después de un cierto tiempo, inevitablemente nuestra programación subconsciente va a tomar inevitablemente el control de ese 5% de comportamiento consciente. ¿Y por qué te estarás preguntando? Porque fuimos programados durante los 7 primeros años de nuestra vida en un 95% y eso sin lugar a dudas va a tomar siempre el control de nuestras acciones, a no ser que nosotros seamos conscientes de esos programas y tengamos la posibilidad o la conciencia o la decisión de poder cambiarlo. Y aquí viene algo también muy pero muy interesante, porque las discusiones o los problemas empiezan a aparecer cuando ya te comentábamos que nuestro 95% empieza a apoderarse nuevamente del control de nuestra vida, pero además la otra persona empieza a detectar esta programación que tuviste a los 7 años. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezan a manifestarse los comportamientos que siempre tuviste frente a distintas situaciones. Por ejemplo, si te viste enfrentado a una discusión o si te viste enfrentado a una diferencia de opinión, te vas a dar cuenta, por ejemplo, que tu pareja reaccionó de una manera que no estabas acostumbrado o que nunca habías visto antes. Y ahí también empiezan los comentarios. Si están en una discusión, por ejemplo, en la cual tienen que intercambiar opiniones, tú puedes ver una reacción que no conocías de la otra persona y le puedes decir, oye, ¿te diste cuenta de cómo me respondiste? Y la otra persona inconscientemente te va a decir, ¿cómo te respondí? No te he respondido mal. Y ahí empieza otra discusión, porque yo empiezo a ver en mi pareja reacciones y comportamientos de los cuales yo no estaba consciente. Por otro lado, mi pareja también empieza a ver en mí estos comportamientos que están asociados al 95% de programación inconsciente que yo también tuve y empiezan a mostrarse las personas tal cual son de acuerdo a esta programación. Por eso muchas veces a uno le cuesta muchísimo reconocer cómo mi pareja me trata de tal forma, siendo que yo supuestamente no soy así. Y eso es importante porque ahí es el momento preciso que tenemos para darnos cuenta que efectivamente hemos sido programados de esta forma y tenemos ese comportamiento, o poder empezar a razonar y tener la posibilidad de poder cambiar. Muchísimas personas son arrastradas por este comportamiento del 95% y muchas veces no son capaces de arreglar esa situación y terminan entonces por romper esta relación. No se trata de que la persona cambie, es más, la persona siempre fue así. Lo que pasa es que hubo una gran diferencia y que fue que cuando sentiste este amor y esta energía tan poderosa, tuviste la capacidad de tomar el control de tu vida y hacer que las cosas pasaran de la manera en que tú querías. Pero cuando este estado de enamoramiento o de amor intenso empieza a desvanecerse, empieza a mostrarse la persona tal cual es. Es decir, nuestro cerebro está emitiendo las vibraciones en la frecuencia en la cual fuimos programados. Estamos entonces buscando la copa que corresponde a nuestra real programación. Es decir, si yo viví en un ambiente en el cual las discusiones eran parte de la vida, mi cerebro, mi diapasón va a ir sí o sí, de acuerdo a este programa, a ese tipo de relaciones. Va a ser una frecuencia que se va a tener que amplificar porque es esa frecuencia en la cual yo estoy vibrando. Por otro lado, si mi programación mental fue en base a una relación de mucho amor, de mucha comunicación, mi cerebro, es decir, nuevamente mi diapasón, va a estar buscando ese tipo de frecuencia de manera inconsciente. Y por eso que tenemos parejas que duran muchísimo tiempo juntas, pero también tenemos muchísimas parejas, y yo diría que lamentablemente es la mayoría, termina por separarse. Y te preguntarás entonces, ¿esto tiene arreglo? ¿Es posible poder remediar este tipo de programación que yo he tenido durante mis primeros 7 años de vida? Y la respuesta evidentemente es sí. Y hay 3 caminos que puedes tomar para poder entrar en esta reprogramación mental que te va a ayudar también a vibrar en otra frecuencia y por ende empezar
a encontrar ese tipo de vibraciones en el mundo exterior. Pero lo más importante es que tienes que tener la conciencia necesaria de que has sido programado, de que tienes este comportamiento adquirido durante los 7 primeros años de tu vida. Si no reconoces que tienes una programación distinta, no vamos a hablar ni de dificultad ni también de virtudes, sino más bien de programación. Si tienes esta programación que te ha traído los resultados que has tenido hasta el día de hoy, entonces es un buen momento de empezar a reprogramarte. Pero si no lo crees, no hay ninguna posibilidad de que tengas algún tipo de resultado que cambie en el futuro. Y aquí están las 3 claves para poder reprogramar tu mente subconsciente para que también tú empieces a tener mejores resultados en lo que tiene relación con tu vida amorosa. La primera entonces herramienta que puedes utilizar es la autohipnosis. Recuerda que tenemos un nivel de frecuencia en nuestro cerebro que se manifiesta según la hora del día, es decir, cuando estamos en sueño profundo, estamos en ondas cerebrales que se denominan delta. Por otro lado, cuando estamos en un estado somnoliento, es decir, cuando estamos en un estado de frecuencia antes de llegar al sueño profundo, estamos en estado teta o zeta. Luego de eso tenemos un estado de ondas cerebrales que se denomina alfa, que muchas veces se ocupa para la relajación, para estar en un estado meditativo, y finalmente tenemos un estado de frecuencia denominado ondas beta, que es cuando, por ejemplo, estás utilizando cuando estás viendo este video o cuando estás haciendo distintas tareas durante el día, en el trabajo, también con las personas que te rodean o simplemente cuando estás en alguna actividad relacionada con tu familia. ¿Cómo se produce entonces esta reprogramación mental? Efectivamente, cuando estás en onda cerebral teta o zeta. ¿Por qué? Porque recuerda que los seres humanos desde los 0 años hasta los 7 años sus ondas cerebrales están en frecuencia teta o zeta. Es decir, para poder reprogramar tu comportamiento del 95%, tienes que reprogramarte en ese mismo estado vibracional o en esa misma frecuencia cerebral. ¿Y cómo lo consigues? Cuando empiezas ya a relajarte y cuando empiezas también a quedarte dormido. Por eso una muy buena frecuencia puede ser que también tengas este tipo de programación o este tipo de hipnosis con afirmaciones, con algún tipo de frases que te empoderen y que te hagan repetir este tipo de comportamiento en el futuro. En otras palabras, estamos hablando de la habituación. ¿Y qué quiere decir la habituación? Que por repetición mi cerebro también se reprograma. Esto también ocurre, por ejemplo, cuando tú quieres tocar algún instrumento. La única manera en que tú empiezas a tocar el instrumento, estamos hablando de la repetición. Mientras más repitas la ejecución de un instrumento, ya va a llegar un momento en el cual simplemente vas a tomar el instrumento y lo vas a tocar sin pensar muchísimo. La segunda manera entonces de reprogramar nuestro cerebro efectivamente tiene que ver con la habituación, es decir, con la repetición constante de ciertas ideas o también con ciertas acciones. Por eso, por ejemplo, cuando estés enfrentado a una situación muy difícil en tu vida, en vez de decir soy una persona muy desdichada, empieza a repetir en tu mente soy una persona feliz, soy una persona feliz, soy una persona feliz. Evidentemente esto no va a crear coherencia con el mundo exterior, como ya te lo habíamos comentado, pero una vez que lo repitas tantas veces, tu mente va a necesitar ver esa coherencia en el mundo exterior y va a llegar un momento en el cual sí vas a poder encontrar, vas a poder empezar a vibrar, como ya te decíamos, en esa frecuencia que te va a llevar a estados mucho más agradables y a estados de felicidad que tanto estabas buscando. Esto también tiene que ver con lo que se llaman los hábitos. Los hábitos, como ya te hemos dicho en otros capítulos, son aquellos que van a transformar tu vida. Tú creas los hábitos y los hábitos van a transformar tu vida. Por eso que es muy importante entonces crear hábitos que vayan en función de tu mejora en el estilo de vida que quieres. Si quieres ser una persona saludable, por ejemplo, tienes que crear hábitos saludables. Si quieres tener éxito en tus relaciones amorosas, tienes que crear hábitos que te lleven a tener relaciones amorosas saludables. Por eso que es muy importante, por ejemplo, que si eres una persona que tiene poca tolerancia a las diferencias de opinión, empieces a trabajar eso y te vas a dar cuenta que vas a empezar a atraer personas con ese mismo tipo de vibración. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando ya manejas un auto.
has repetido tantas veces el mecanismo, el procedimiento, que ya no te das cuenta cuáles son todos los pasos que tuviste que aprender al principio, simplemente los ejecutas. Y esa es una de las razones por las cuales nuestro cerebro es una herramienta muy programable, aunque uno muchas veces no lo crea. Y la tercera forma de programar tu cerebro, es decir, de cambiar tu programación, tiene que ver con el superaprendizaje. El superaprendizaje se produce cuando hay una necesidad extrema, es decir, cuando ya no puedo hacer algo más que esté disponible y tengo que crear una solución urgente para poder cambiar esa actitud, ese mecanismo o esa acción. Por ejemplo, un superaprendizaje tiene que ver con la lectura rápida. No sé si te has fijado en algún momento cuando hay personas que leen hojeando el libro de manera muy rápida, y eso lo pueden lograr en 5 minutos. Entonces, cuando identifiques un programa, una acción o un comportamiento que viene de este 95% de subconsciente, tienes que crear entonces un superaprendizaje de manera consciente, es decir, tienes que intencionar ese aprendizaje de manera presente. No puede ser que sea a través de la repetición, lo tienes que hacer evidente cada vez para que te des cuenta de que ese aprendizaje se puede lograr. Y para ir finalizando, entonces podemos decir que el efecto luna de miel puede ser un efecto muy prolongado en la vida, pero muchas veces tiene que ver con esta programación que recibiste dentro de los 7 primeros años de tu vida. Esperamos haberte inspirado con este capítulo, esperamos también haberte entregado información de valor, esperamos que estos minutos que tuviste aquí con nosotros hayas aprendido muchísimo sobre cómo poder mejorar tus relaciones y cómo también tú poder mejorar esta programación mental que tuviste cuando eras niño, hasta los 7 años. Y si te gustó este contenido, danos tu like, también déjanos tus comentarios para saber si esta información te ha hecho sentido, y tampoco olvides que nuestro libro también te quiere entregar toda esta información que hemos planteado aquí en este capítulo de una manera mucho más lúdica y también de una manera mucho más amigable. Recuerda, no estás destinado, estás programado, y tienes en tus manos la gran oportunidad de poder cambiar tu vida para siempre, sobre todo en aquellos aspectos que no estás conforme. Y si quieres seguir aprendiendo más con nosotros, te vamos a dejar aquí un par de capítulos para que sigas aprendiendo con la academia y te transformes definitivamente en uno de nuestros estudiantes. Y desde el sur del mundo te envío un mensaje de mucho amor, de mucha luz, de mucho poder. Soy Carlos Vázquez, miembro de la academia Minkoff. Encuentra tu iluminación. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.